Buenos días. En primer lugar, quisiera desearos que estéis bien y, bueno, animaros al trabajo de estos días, sobre todo el de aprender a afrontar esta circunstancia, ¿no? que nos ha pillado a todos tan de sorpresa. Bueno, quisiera utilizar este medio para hacer varias clases virtuales con el nuevo tema que vamos a abordar. No sabemos cuánto tiempo estaremos así, entonces, bueno, el, el tema que vamos a trabajar es el del sonido, la tecnología y los medios de comunicación. Lo podéis encontrar en el blog del que ya os he hablado, que es donde voy subiendo toda la información y demás, que es teinvitoamusica.blogspot.com. Ahí tenéis varias entradas. Hay una primera entrada en donde aparece un aviso, en donde explico un poco la circunstancia y cómo voy a trabajar en estos días. Y luego tenéis en las etiquetas apuntes cuarto de la ESO. Entonces, si pincháis ahí, os van a aparecer todas las entradas relativas al contenido de vuestro curso. En concreto, el último tema o la última entrada que vamos a abordar ahora es la del sonido, la tecnología y los medios de comunicación. Entonces, la forma de trabajo que os propongo es la siguiente. Utilizar la presentación PowerPoint y mientras vais viéndola en el teléfono, por ejemplo, en otro dispositivo, en una tablet, podéis escucharme a mí como si estuviera yo dando la clase y en lugar de escribir en la pizarra o cualquier otro medio, pues vais a tener directamente la presentación. Si alguien le ayuda a descargarse la presentación, pues bien, lo que pasa es que es un poco larga y serían un montón de páginas. Entonces, la propuesta es que yo voy a dar la clase directamente desde la cámara. Vosotros podéis tener la presentación abierta en el teléfono o en cualquier otro dispositivo y no os voy a pedir apuntes, de forma que no tenéis por qué tomar apuntes de este tema. Pero sí que creo que os puede ayudar el hecho de tener el cuaderno de apuntes en donde podáis completar alguna de las cosas que yo haya puesto en la presentación y que en la clase, en este vídeo, en estos vídeos, yo vaya desarrollando. Como si estuviéramos en clase. La presentación es el punto de partida, el vídeo es la clase que yo os voy dando y vosotros en vuestro cuaderno de apuntes podéis ir anotando aquellas cuestiones que os aclaren o os sirvan para poder entender y seguir mejor la presentación. Yo creo que es la forma más útil, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos con el tema. En este primer vídeo os voy a hablar del punto 1. Si tenéis la presentación a mano, el primer punto es sonido y tecnología. Es un repaso de todo lo que vimos ya en la primera evaluación. Entonces es súper rápido y simplemente para que entendamos todos los pasos posteriores de los que hablaremos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías para la grabación y reproducción de la música y del sonido. Entonces, veis que ahí el primer punto es el sonido, definición, lo que hicimos ya en la primera evaluación, el efecto que se produce cuando un elemento vibra, por lo tanto, cuando hay vibración hay sonido. El segundo apartado es la propagación, que la propagación es en forma de onda. En la siguiente diapositiva os muestro las partes que tiene una onda, la longitud de onda, que es el desarrollo completo de una onda, ¿vale? Si os dais cuenta, una onda comienza en un punto y termina en el mismo punto una vez que ha terminado lo que se llama un ciclo, ¿vale? Luego la cresta, que es la parte más alta de la onda, y el valle, la parte más baja. Y la amplitud, que si recordáis era lo que determinaba la intensidad, pues es la distancia entre el centro del eje central
y el punto más alto o más bajo de la onda. Bueno, estas son cosas de repaso, no tiene mucha más importancia. La siguiente diapositiva habla de cómo bueno, de la propagación del sonido, que he puesto a través de un medio material, como recordaréis, sólido, líquido, gaseoso, que el sonido se podía transmitir a través de un elemento sólido. Os ponía el ejemplo de la vía del tren, os ponía el ejemplo de cuando tú pegas el oído, la oreja a una mesa y alguien desde otro extremo muy suavemente da unos golpecitos, lo oyes claramente por el oído que tienes pegado a la mesa, aunque no lo oigas por el oído que tienes al aire, porque la transmisión de las ondas se va a hacer más rápidamente y más claramente por el material sólido. Líquido el agua, por ejemplo, y gaseoso, pues el aire. Veis que en la siguiente diapositiva dice que el sonido se transmite a diferente velocidad en función del medio material. Y curiosamente, a través del material sólido, la onda se transmite más rápidamente porque las moléculas están más pegadas, más lentamente a través del líquido y más lentamente todavía a través del gaseoso, porque las moléculas están más separadas. Sabéis que la velocidad del sonido a través del aire es de 340 metros por segundo. En el material sólido y líquido pues depende de su densidad. No os puedo decir tampoco, y tampoco soy especialista en eso. Pero en cualquier caso, en el material sólido y líquido también las ondas se pueden transmitir. Luego hablamos en el siguiente apartado de las cualidades físicas del sonido, que ya las conocéis de sobra, las habéis escuchado durante años. La altura, es decir, si el sonido es agudo o grave. Técnicamente esto es lo que se llama frecuencia del sonido, es decir, cuántas veces vibra un sonido. Si vibra más, tiene más frecuencia y por tanto es más agudo. Si vibra menos, su frecuencia es menor y por tanto el sonido es más grave. Es el ejemplo que os ponía de las ondas que iban como muy rápidas o muy lentas. Si van muy rápidas el sonido es agudo, si van muy lentas el sonido es más grave. Os remito al ejemplo que hicimos, no sé si fue este curso o el año pasado, cuando escuchábamos y veíamos en un vídeo una onda que iba muy despacito y producía un sonido muy grave, que iba creciendo la frecuencia, iba siendo cada vez más agudo el sonido hasta que se oía un pitido y en un determinado momento dejábamos de oírlo, ¿vale? Esa es la frecuencia. ¿Os acordáis que se medía en hercios y demás? Bueno, pues esta es la altura. La intensidad es el volumen del sonido, si suena más o suena menos, ¿vale? La altura la medíamos en hercios y la intensidad la medimos en decibelios, ¿vale? Recordáis todo lo que decíamos de la limitación que tiene el oído humano. En la frecuencia era de 20 hercios a 20.000 y en la intensidad era de 0 a 120, 140 decibelios más o menos, que es cuando estaba lo que llamamos el umbral de dolor, a partir del cual el oído ya puede sufrir lesiones, ¿vale? Y por eso la protección, por ejemplo, de la gente que trabaja en lugares donde el volumen sonoro es muy alto, en los aeropuertos, en las fábricas, etc. El timbre es la tercera cualidad, me indica quién produce el sonido, ¿vale? Lo que pasa es que ¿Por qué existe el timbre? Porque cuando suena un elemento, la onda que produce pues tiene una forma determinada. Entonces es como decir, la forma de la onda de mi voz es de una manera y la forma de la onda de otra persona es diferente. Por eso tenemos diferentes timbres. Y la duración simplemente si el sonido es más largo o es más corto, que aquí es cuando estuvimos hablando en la primera evaluación de las figuras musicales, que expresaba justamente eso, si el sonido era más largo o más corto. A modo de resumen, veis la siguiente diapositiva en la que dice, estoy en la diapositiva número 8, dice la altura se mide en hercios, lo que os he comentado antes, a más vibraciones más agudo, el oído percibe de 20 a 20.000 hercios, la intensidad se mide en decibelios, de 0 a 120, 140, entonces 0 sería el umbral de silencio, es decir, el oído no percibe nada, y 120, 140, que es el umbral de dolor. Timbre no se mide porque lo que se está valorando es la forma que tiene la onda y la duración que se mide en segundos y que únicamente se expresa con las figuras musicales, con las figuras, la redonda, la blanca, la negra, etc. Y los silencios, ¿vale? Que es una duración en la que no hay sonido.
El segundo punto es el que habla sobre las etapas en la manipulación del sonido. Es decir, una de las cosas que se ha perseguido desde hace mucho tiempo era cómo conseguir grabar el sonido, ¿vale? Porque el sonido se produce, pero lo mismo que la fotografía o lo mismo que el cine, se intentaba grabar algo para que pudiera permanecer, pues con el sonido se intentó lo mismo. Se consiguió, como veis ahí, en 1857, y el que lo consiguió fue Leon Scott con un aparato llamado fonoautógrafo, ¿vale? Luego, si acaso, hablaremos un poquito más de él. La primera grabación de la que se tenga noticias es de 1860, ¿vale? Y en 1877 Thomas Alva Edison dio un paso más y evolucionó el fonoautógrafo en el fonógrafo, ¿vale? Bueno, más adelante, cuando hablemos de los aparatos utilizados para la grabación del sonido, explicaré un poquito más qué es el fonógrafo y qué es el fonoautógrafo. Y después vendrá el gramófono, que ese probablemente ya todos tengáis una cierta imagen, una cierta idea de cómo es, pues porque aparece simplemente en películas de comienzos del siglo XX o de finales del siglo XIX, que es justamente cuando se produce todo este proceso, ¿vale? Bueno, el siguiente punto es el de las etapas en la manipulación del sonido. Cuando se ha querido grabar el sonido, la primera manera de hacerlo ha sido en el primer periodo analógico, ¿vale? Es decir, analógicamente. Analógicamente viene de la palabra análogo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se graba el sonido, se va a grabar de la forma en la que se produce. Es decir, yo no voy a utilizar ningún sistema diferente. Es decir, cuando yo grabo el sonido, lo grabo tal y como se produce, ¿vale? Tenemos los tres tipos: la grabación mecánica, la grabación magnética y la grabación óptica. Hago un pequeño paréntesis porque el periodo digital lo que hace es grabar el sonido, pero no tal y como se produce, ¿vale? Sino que hay pequeñas modificaciones, que luego más adelante hablaremos. Entonces, la grabación analógica es grabar el sonido tal y como se produce, ¿vale? Entonces, fijaos que en la grabación mecánica se utiliza el fonógrafo, gramófono, los discos de vinilo, ¿vale? Se utiliza, más adelante lo veremos, se utiliza un aparato que vibra, en este caso sería una aguja, vibra en función de las ondas que recibe, y esa vibración la va plasmando sobre un soporte, que antiguamente era un disco de cera, ¿vale? Entonces se iba moviendo y va haciendo unas incisiones en el disco de cera, ¿vale? Y para reproducirlo había que hacer el proceso inverso. Pones la aguja, en este caso una aguja sobre el rollo de cera, y en función de las hendiduras que tenía ese rollo de cera, la aguja se va a mover y va a reproducir el sonido grabado. Ya veremos más ejemplos de todo esto. La grabación magnética se hacía a través de una cinta, normalmente plástica, en la que había unas partículas magnéticas que pasaban sobre un electroimán que accionaba, digamos, ponía en movimiento esas partículas en función del sonido que recibía, ¿vale? Entonces modificaba, digamos, esas partículas en la cinta magnetofónica, y para reproducir el sonido, pues el proceso inverso. Una vez que ya has grabado y las partículas se han distribuido en esa cinta magnética, pues se reproduce el sonido, ¿vale? Y la óptica es la que se aplica en el cine, algo parecido a lo que sucede con la fotografía. El segundo periodo es el periodo digital y se da desde finales del siglo XX, o sea que entre el periodo analógico y el periodo digital prácticamente pasa un siglo. Es todo el periodo de evolución entre estos primeros ejemplos que os he comentado de la grabación con el fonoautógrafo, gramófono, posteriormente la cinta magnética
y después los primeros intentos que se hicieron con el Compact Disc o con el Laserdisc. Entonces veis ahí que pone, se da desde finales del siglo XX y consiste en aplicar el lenguaje binario. Sabéis que el lenguaje digital consiste en ceros y unos, ¿vale? Entonces para grabar, ¿qué es lo que se hace? Hay dos fases. Una fase que es el muestreo, ¿vale? Yo a partir del micrófono tomo muestras de sonido en intervalos de tiempo, por lo tanto no grabo todo el sonido, sino que grabo solamente en ciertos momentos en los que se produce el sonido. Me explico. Yo al grabar con el tocadiscos, por ejemplo, o con la cinta magnetofónica, estoy grabando el sonido tal y como se produce. Con la grabación digital lo que hago es eh, grabo el sonido en ciertos momentos, es decir, en milisegundos, pero no lo grabo de manera continuada. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy grabando el sonido tal y como se produce. Hay como pequeños espacios, que es lo que se llama muestreo. Yo voy grabando el sonido en el milisegundo 1, milisegundo 2, milisegundo 3, milisegundo 4, con lo cual hay espacios en donde no hay sonido. ¿Y la cuantización qué es? Tomo los valores de la onda en cada intervalo analizado. Es decir, es como si yo fuera poniendo diferentes puntitos en una onda, ¿vale? Y luego yo los uno. Lógicamente el espacio que hay entre un punto y otro es un silencio. Y esos puntitos son los momentos en los que yo he grabado ese fragmento del sonido. ¿Vale? Bueno, con esto termino esta primera introducción, ¿vale? De lo que es el sonido y los aspectos, digamos, tecnológicos, científicos, para entender lo que más adelante veremos. El segundo punto lo haré en el siguiente vídeo, que es el de los medios de comunicación, ¿vale? Y hablaremos también de la influencia de la música en todo esto. Estoy a vuestra disposición a través del blog y a través de los dos correos electrónicos que ya os he mencionado en varias ocasiones, el de Educamadrid, pcarrascosa@educa.madrid.org y pcarrascosaj@gmail.com. Os recomiendo que de vez en cuando entréis en el blog por si subo alguna otra clase o lo que sea. Del trabajo ya hablaremos, no tengáis prisa, de momento vamos poco a poco y nada, seguimos en contacto. Un saludo.